Hoy vamos a hablar sobre el fascismo. ¿Y qué es el fascismo? Bueno, debemos decir que el fascismo fue un movimiento político que surgió en Europa en el periodo comprendido entre las dos grandes guerras que asolaron a ese continente, es decir, la Primera y Segunda Guerra Mundial. También decir que creció fundamentalmente en las décadas del 20 y del 30 en oposición a la triunfante democracia liberal de la Primera Guerra y también a los movimientos obreros que fueron surgiendo algunos años después bajo los modelos del marxismo y del anarquismo. También decir que el fascismo adquirió matices particulares en los diversos países en los que penetró, aunque con bastantes rasgos comunes. Tuvo sus casos más emblemáticos en Italia de la mano de Mussolini, la Alemania nazi de Hitler, es decir, el totalitarismo extremo surgido bajo el signo del nacionalismo y socialismo, y también mencionar la España de Franco. Continuemos hablando un poco más sobre este fascismo, particularmente sobre su origen. Bueno, para comenzar tenemos que decir que durante el siglo XIX en Italia ya surgía la idea de la unión nacionalismo y revolución, con el movimiento llamado Fascio, surgido del Partido Obrero, luego de la Primera Guerra Mundial. Este concepto se divide y da origen al movimiento que llamamos fascista. El origen del movimiento fascista se remonta a los principios del siglo XX. En el año 1922, con el militar y político Benito Mussolini, tras el final de la Primera Guerra Mundial en Italia, este movimiento contrastaba los ideales liberales que surgían fuertemente en Europa y con las ideas comunistas de la Unión Soviética durante la Revolución Bolchevique. Y por último decir que, seguido y llevado hasta las últimas consecuencias durante la Segunda Guerra Mundial, se crea el movimiento fascista en el año 1933 en Alemania, al mando de Adolfo Hitler, momento de su máxima expansión. Este movimiento fue el protagonista de la dicha guerra y fundamentó las bases de su ideología en el racismo, creando la idea de una raza superior. Continuemos hablando un poco más sobre este fascismo, particularmente hablar sobre sus características. Bueno, la primera característica es la exaltación de la figura única como líder, quien genera una idea de protector del pueblo y un sentimiento patrio de unidad llamado nacionalismo. También posee una importante participación de las fuerzas militares para defender los ideales del Estado y protegerse ante conflictos económicos internacionales. También decir que es un régimen de carácter totalitario y antidemocrático, por lo que no se convocan a elecciones y los demás partidos políticos son totalmente suprimidos, y no se identifica ni con la izquierda ni con la derecha, ni con el capitalista ni el comunista, sino como una ideología totalmente original. Otra característica es que fomenta los ideales racistas con la persecución de grupos étnicos que pueden llegar a ser una amenaza a la idea de nación sólida, y también se impone las ideas del movimiento por medio de la violencia y se oprime a los opositores intelectuales y a todo aquel que contradiga el movimiento.